Señoras, señores, bienvenidos a un nuevo programa ambiciosísimo, porque en esta identidad, conversaciones sobre lo judío, pretendemos ni más ni menos que definir por fin qué es esto de ser judío, qué es un judío. Y para ello contamos con la profesora Tova Schwartzman. Tova, muchísimas gracias por proponernos este programa y por colaborar con Radio Sefarad. Encantadísima, y yo estoy agradecida a ustedes. Bueno, este programa, evidentemente, les cuento un secreto a los oyentes. Nosotros nos conocimos, Tova y yo, aquí ahora como un mes, una cosa por el estilo, y empezamos a hablar de identidad, de identificación, que me corregirás en breve, Tova, y sobre judaísmo, etcétera. ¿Qué es esto de ser judío? Qué difícil es explicarlo, ¿no? Cuando alguien te pregunta, bueno, pero exactamente ser judío, ¿qué es? Entonces, bueno, nos pareció que era una verdadera oportunidad el plantearnos, bueno, pues lanzarnos a este mar de la identificación. Te lo pregunto así como la pregunta fácil, Tova, ¿qué es ser judío? A ver, Maya, voy a tratar de hablar muy cortito para después abrir los temas. Ya el decir ser judío y ya implica un problema, porque a mí me parece que en la tradición y transmisión judía el concepto de ser es un concepto más bien griego, donde hay una esencialidad, aunque no todos los griegos plantearon una esencialidad. Uh-huh. A mí me parece que es un siendo, es un gerundio, es una forma de estar en el mundo de acuerdo a la época y a la circunstancia. No creo que haya una esencia del ser judío. Uh-huh. Creo que hay una existencia. Y la diferencia sería que el judío de hoy conserva algunas líneas de identificación con su historia, es decir, su pertenencia, pero no es el mismo judío que fue Moisés. Uh-huh. Y entonces este siendo, esta forma de ser en el mundo de acuerdo a la existencia que le da la época, le da un dinamismo al judaísmo que si lo pierde, se muere. Entiendo que este siendo versus ser implica una acción, ¿no?, por parte del judío. No eres un judío pasivo, sino eres un judío activo. Absolutamente. Robert Mizrahi decía que es una elección retroactiva el ser judío, el siendo judío. Uh-huh. Tú puedes nacer en una familia judía o puedes elegir ser judío. Uh-huh. Por algo, digamos, en el judaísmo se contempla la inclusión de aquellos que no lo son y que quieren serlo. Está bien que la única manera hoy aceptada es a partir de la conversión, pero no es la única manera. Entonces, digamos, la actividad para el siendo judío es fundamental. Uh-huh. No es un gen biológico, con lo cual vos no tendrías que hacer nada. Uh-huh. Eres así, con ojos marrones, ojos azules, y no hay posibilidad de cambiarlos. Uh-huh. Tampoco es una esencialidad que si tú no haces nada se conserva. Yo estoy convencida que si no se activiza, si no hay deseo de serlo, el judaísmo se muere. No tiene por qué vivir sin el deseo de los judíos. Uh-huh. Y entonces lo que tú preguntas es muy importante. Aparece la responsabilidad subjetiva del deseo de serlo. Uh-huh. Esta responsabilidad del deseo de serlo, esta responsabilidad subjetiva de la que hablabas, ¿tiene que ver con el judío del hoy o también es aplicable al judío del ayer?
Yo creo que hay muchos judíos que han decidido no serlo, y yo creo que hay que respetarlos, porque como es una responsabilidad y un deseo subjetivo, yo voy a decir algo que quizás suene fuerte, pero no son palabras mías, son palabras de Aleph Bet Yoshua, diciendo que aquel judío que no quiere serlo, hay que respetarlo, porque si no nos pareceríamos a Hitler, en tanto declaraba que judío es aquel que hasta tuvo un abuelo judío. Y nos pareceríamos a un deber ser, a una espada de Damocles sobre aquel que no quiere serlo. Esto lo dice Aleph Bet Yoshua en el sentido de la libertad necesaria de elección del ser humano de quién quiere ser, cómo quiere vivir su vida. Sin embargo, Toba, desde un punto de vista halágico, eso está muy delimitado, ¿no? Es judío. Así es. Quien ha nacido de vientre judío, y no puedes hacer nada o sea, eres judío o no lo eres, independientemente de casi de tu voluntad, ¿no? Desde una perspectiva más ortodoxa. Mira, hay algo mixto. Hay que plantear por qué en ese momento la halajá dice quien es hijo de madre judía es judío. Era un momento en donde, la época de las cruzadas, muchas mujeres habían sido violadas o habían sido, digamos, obligadas a tener contacto con gente no judía, y la comunidad, y por supuesto los cruzados se iban, digamos, te lo cuento así muy a grandes rasgos, y ese niño que nacía, la comunidad, junto con su madre, por supuesto, pero la comunidad lo tomaba a su cargo. Por lo tanto, ese hijo se consideraba un hijo judío. Pero mira que tienes la contrapartida. Si fuera solamente así, no habría conversión. Es decir, alguien que quiere entrar en el judaísmo no tiene por qué tener madre judía. No, entonces, claro. Es la misma contradicción, y es una contradicción muy rica. Sin embargo, es muy curioso esto que dices. Una persona que quiera entrar en el seno del judaísmo, que no tenga madre judía, tiene que hacer un proceso, un estudio, un análisis profundísimo, y sí, se terminan convirtiendo en unas personas con unos conocimientos en muchas ocasiones muy superiores a los que podemos tener personas que lo somos porque lo somos, ¿no? Absolutamente. Casi es un poco, no sé, a veces da la impresión de que hay cierta injusticia en este sentido, de que como que el judío que ha nacido judío pues puede olvidarse de sus obligaciones en cierta medida, mientras que aquel que lo quiere hacer voluntariamente tiene como la doble tarea, ¿no? Así es. Yo creo que hay algo que no tiene que ver con aquel que quiere entrar en lo judío, sino que hay una banalización de el siendo judío. Y la banalización es, bueno, si ya está dado, entonces a mí no me toca hacer nada. Creo que es más importante, no tanto aquel que entra y quiere saber de lo judío, y aunque no quiera saber, se le despierta un amor a ese saber, sino aquel que considera que el amor al saber y la tradición y la transmisión de lo judío solo se da por vía religiosa. Quiero aclarar algo al respecto. En el judaísmo no existe la palabra religión. Cuando estuve en Madrid y la gente que sabe hebreo y la gente que inclusive es observante lo sabe, en el judaísmo no existe tal palabra. La palabra que reemplaza o que es la verdadera es dat, y dat quiere decir grupo de pertenencia.
No es exactamente religión. Religión, como tú sabes, viene del latín, religare, ligar a las personas, tiene algo de sentido del dat, pero no implica creencia. Es curioso porque, digamos, la fe en el judaísmo es un tema que muy interesante, pero no es la única forma de serlo. No solamente de hecho, a través de lo la que no se religión. entiende, que tú lo planteaste en la pregunta, es, sin plantearlo, pero lo planteaste, es si se puede ser judío sin fe en Dios. Yo digo que sí. Pero tú dices que sí, y yo creo que incluso la ortodoxia dice que sí. Pero por supuesto, porque muchas veces he estado en mesas redondas con gente ortodoxa, con la doble, digamos, vía de que soy una mujer por un lado y por otro lado no soy observante, con gente ortodoxa que hemos coincidido absolutamente. Digamos, la línea conductora en lo judío son dos, creo yo. Una, la que dice Yerushalmi, en la cual estoy, digamos, fuertemente afectada por eso, es la línea del Zahor, el recuerda. Y la otra es la ley, no te digo la judía, la ley está por encima de los hombres, aunque la hayan hecho los hombres. Es decir, hay acá una combinación entre la ausencia del olvido y por otro lado el recuerdo de la ley. Y en ese sentido es una posición ética. Es curioso porque en ambos casos estás hablando de memoria. Hace poco hablaba con un rabino que me decía que para él el judío es una memoria común, básicamente, ¿no? Así es. Y en el fondo ambos casos, ¿no? El Zahor y el recordar esa ley son dos caminos, pero son dos caminos ligados indiscutiblemente a la memoria. Sí, y no es una memoria de hechos, es una memoria simbólica. Y te daré un ejemplo quizás un poco burdo, pero profundo a la vez en el sentido de mi formación, que también tiene que ver con el psicoanálisis. Un árbol tiene memoria. Tú cortas un tronco y puedes saber cuántos años tiene el árbol a partir de los círculos que tiene el árbol. Es decir, tiene una memoria, vamos a decirlo así, genética, natural. En cambio, en el ser humano, la memoria simboliza aquello que yo recorto para posicionarme como persona, como sujeto en el mundo. Y en ese sentido es una memoria activa. Me llama la atención lo mucho el hincapié que haces en esto de ser sujeto y no objeto con respecto al judaísmo. Creo que tiene que ver con ese debate sobre identidad o identificación, ¿no? La identidad es algo que te lo sellan, te es dado externo. La identificación es algo que tú elaboras, ¿no? Eres sujeto de esto. ¿Es tan importante en este momento? ¿Realmente es por ahí por donde crees que va el debate identitario en este momento? Yo creo que me has comprendido perfectamente. Quizás la definición teórica no es tan importante, sino que la identidad te sella. La identidad te congela. La identidad es algo que tú ves en el espejo y te parece que eres eso. Es una identidad que está formada muchos por elementos imaginarios. En cambio, la identificación se la llama, en todo caso,
la identificación a rasgos que son identificaciones a rasgos del otro, no es del espejo que donde te ves tú. Vamos a dar un ejemplo. Suponte que yo vivo en la Argentina. Mis identificaciones pueden ser a Buenos Aires, que es mi ciudad, también al tango, Ujú. y también a cómo mi padre escuchaba el tango. Mm. Son elementos simbólicos, diría yo, inconscientes. Ujú. Diría yo que yo soy una suma y una estructura de identificaciones. En ese sentido, lo judío también. No hay una identidad. Yo no me siento cerca de la imagen de aquel que mató a Rabin. Ujú. Para darte un ejemplo muy extremo. Sí. En eso yo no veo lo judío. Ujú. Yo veo una persona fanática. Y el fanatismo ha hecho mucho mal en el mundo y también dentro de la historia judía. Estoy recordando ahora mismo unas palabras de Whoopi Goldberg, la actriz norteamericana. Le preguntaban en un momento dado si ella qué se sentía, más negra o más judía. Sí. Entonces ella respondió, dice, yo me siento más judía, pero a la vez me siento más negra. Y a la vez me siento más mujer. Y a la vez me siento más norteamericana. Y a la vez me siento más amante del blues, ¿no? Y entonces empezó a ir diciendo todo tipo de cosas que a ella la iban identificando en este caso, ¿no? Ahí está. Mm. Ese es el tema. ¿Quién eres? En realidad es ¿de dónde sacaste las identificaciones que tienes para ser? Mm. Y ese recorrido de la memoria, ya tomándolo de antes, es un recorrido de la memoria subjetiva, y es por eso la libertad posible que tiene el judío en su cultura tan rica de identificarse a muchas cosas. Y en ese sentido, lo que tú nombrabas del rabino, que es una memoria, que el judío es una memoria andante, cambié la palabra, pero es una memoria andante, es muy interesante. Freud decía, bueno, en realidad uno se lleva un edificio invisible, uno está viviendo en un edificio invisible. Ese edificio está construido por un montón de identificaciones, y es un edificio invisible que uno lleva. Hay que ver si es un edificio que uno carga o que uno habita. Está bien, hay que evitarlo o cargarlo. En cualquier caso, Tova, para ir terminando, te quería preguntar, sobre todo esto, yo creo que hemos tratado muy por encima muchas de las cosas que vamos a hablar en los próximos programas, en los futuros programas, pero uno de los temas que me ronda la cabeza, estaba el otro día pensando en este tema identitario, cómo de alguna manera el judío del ayer era algo muy determinado, era algo muy concreto, probablemente hasta los años de la Escalá, ¿no? Hasta el momento donde se descubre que se puede seguir siendo judío sin ese componente necesariamente religioso, de algún modo. Y obviamente creo que hay un punto esencial en toda la historia judía, que es indudablemente la Shoah. Bueno, digo indudablemente, en mi opinión lo es, indudablemente, pero te quería preguntar si no, en tu opinión, no nos estamos enfrentando en este momento, en el año 2010, y probablemente venga de antes, a un momento especialmente delicado en el que da la impresión de que deberíamos rediseñar qué es esto, ¿no? Nos enfrentamos a un momento donde realmente no sabemos cuáles son nuestras asideras, ¿no? Como judíos. Sí, ¿Qué somos? Sí. Tú has nombrado la Shoah, y creo que después de la Shoah
el rediseño ha sido bastante caótico, con razón, porque ha aparecido el Estado de Israel, porque hay un elemento que falta y que más bien que falta, a uno le daría ganas, ¿no? Cuando algo falta, uno lo desea. Yo creo que hay una carencia que es mucho más agujereadora que la falta, que es, ha habido un corte con la continuidad judía. Y cuando tú dices, bueno, rediseñar, una de las cosas más importantes, creo yo, es reintroducir el deseo de ser judío. Y es una reintroducción muy difícil. Yo creo que lo que he visto, lo poco que he visto en la vida, es que las generaciones jóvenes algo se empiezan a preguntar. ¿Por qué la Shoah ha necesitado 30, 40 años, 50 años para poder ser pensada más lógicamente? Y es un impacto que otros, Bruno Bettelheim y otras personas, cuando sufren un trauma tan importante, una hecatombe tan importante, recién pueden hablar de eso después de 40 años. Y cuando uno empieza a hablar, empieza a rediseñar. Ha habido un silencio, yo siempre digo, el silencio de una generación hace síntoma en la siguiente. Hay un malestar en la siguiente generación por un silencio no querido. No han podido hablar. No han podido hablar. No me refiero solamente a la Shoah. Me refiero a que este rediseño de lo judío tiene que incluir a la Shoah, como tú dices, pero lo tiene que incluir como un elemento X a ser hablado. ¿Y qué lugar tiene esta pregunta, tanto para los judíos como para la humanidad? ¿Cómo pasó lo que pasó? Por ahí va a quedar un agujero. Uno tiene que saber que por ahí va a quedar un agujero. Y a mí me parece que lo que tú dices es muy importante. El rediseño tiene que incluir a la Shoah y al Estado de Israel. Bueno, pues vamos a intentar desde aquí, humildemente desde Radio Sefarad, dar ideas para ese rediseño junto a ti, Toba, cada 15 días con este programa Identidad, conversaciones sobre lo judío, en el cual, pues espero que vayamos ayudándonos y ayudando a los demás a ir entendiendo más claramente qué es esto del judaísmo, quiénes somos sobre todo, y que me da a mí la impresión de que volveremos a hablar de Bruno Bettelheim, nos acercaremos también a ciertas lecturas materialistas, marxistas casi, que has planteado en algún momento del programa, y hablaremos de ese Zahor y de tradición, de religión, del ayer, del hoy, y yo por ahora, con tu permiso, me quedo con esa, como introducción para este programa, con esa expresión que has dicho de reinstaurar el deseo de ser judío. Y yo te agradezco muchísimo porque también esto es una articulación de la hispanidad. Bien, pues esto nos va a dar otro programa, me parece a mí. Yo te agradezco muchísimo la oportunidad porque aparte nos hemos entendido. Creo que nos hemos entendido bien y esperamos que nuestros oyentes nos entiendan igual de bien que entre nosotras. Señoras, señores, muchísimas gracias. Toba, mil gracias. Bienvenida a Radio Sefarad. Y seguimos en esta importante, ambiciosa labor, aunque sea con pequeños pasitos de hormiga. Muchísimas gracias, señoras, señores, y hasta el próximo programa.